Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de la página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM a este espacio dedicado a la historia. Hoy el tema propuesto es Murillo y los capuchinos de Sevilla. Sí, volvemos a Sevilla. Sevilla nos da grandes momentos y nos aporta gran información sobre lo que es el arte y la historia. Empezamos. El fenómeno de San Francisco de Asís, que vivió entre el año 1181 y 1226, revolucionó a la Iglesia occidental desde sus cimientos. La pobreza y la observancia de los evangelios marcó su vida y la de la orden que se constituyó alrededor de él, que se llamaron los fratri menores, los hermanos menores, que serían los que después le siguieron. Socialmente, la conmoción que supuso que uno de los personajes más ricos de Asís se desnudara delante de toda la comunidad, delante de su obispo y delante de todo el clero, para decir que era el más pobre de los pobres, fue una cosa absolutamente conmovedora. Pero bueno, sin entrar en las consideraciones de las observancias del Evangelio ni en los aspectos de orden religioso, sí creo que hay que hacer algunas consideraciones para entender un poco la exposición del cuarto centenario de Murillo. Muchas veces se confunden conventos con monasterios, de monjes con frailes, de clérigos, de presbíteros con hermanos, de hermanos legos, de hermanos capitulares. Ahí hay un gran batiburrillo y quiero explicar un poco los conceptos para que se puedan entender con un poco de más claridad. Primero, monjes o frailes. ¿Qué son estos señores que se dedican a Dios? Pues los capuchinos son frailes, pues proceden de un cuerpo de mendicantes de una orden religiosa, que no tiene posesiones y cuyos miembros vivían de pedir limosna y de su trabajo personal. Los capuchinos es una familia, una rama de la orden franciscana, que en latín se dice Ordinis Fratri Minoris, orden de los hermanos menores, la cual se divide en tres ramas. Los franciscanos, a secas, que son los herederos más directos de San Francisco, que fueron muy nómadas en un primer momento, iban de pueblo en pueblo, predicando, pidiendo limosna y comiendo de la limosna que les daban y dando de esa limosna a los pobres. Y vestían un hábito marrón. Después están los franciscanos conventuales, que eran los que se vincularon a las ciudades y a las villas urbanas, viviendo más como clérigos en comunidades estables. Son los más cultos y los más organizados y los propietarios de las casas de fundación de Asís y de Padua con San Antonio de Padua. El portugués San Antonio de Padua es el modelo conventual y San Francisco sería como el padre espiritual. Su hábito en un origen era gris. Podemos ver las imágenes de Giotto, de Cimabue y de los pintores góticos italianos, sobre todo de la zona de Florencia, Pisa, Siena, Asís, Padua, cómo hay una pintura absolutamente espectacular donde recogen a estos franciscanos con su hábito gris. Pero ¿qué pasó con los franciscanos conventuales? Que a partir de la Revolución Francesa convirtieron a negro el color de las sotanas del clero.
en las sotanas que el clero diocesano ya eran negras. Entonces, los franciscanos, aunque mantenían las líneas de su hábito, empleaban tela negra, puesto que era el único color permitido en la vida eclesial revolucionaria. Si le veían con un hábito marrón o con un hábito blanco y negro dominico o con un hábito blanco mercenario, eso a los padres revolucionarios les sentaba muy mal. Y el tercer cuerpo de la orden de San Francisco son los capuchinos, que es la orden de los hermanos menores capuchinos. En esta orden es la que más tarde llega a la vida religiosa, pues ya que se trata de una reforma realizada en 1525 por Mateo de Bastio y por los hermanos Ludovico y Raffaele Fossombrone. Propugnaban estos una vuelta a los orígenes de las fundaciones primeras de San Francisco. Su hábito es marrón, como el del franciscano, pero con una larga capucha, de aquí el nombre de capuchinorum. Las diversas ramas de capuchinos partieron con una gran dosis de ascesis y de austeridad, pero al final los conventos e iglesias acabaron llenos de riquezas y de obras de arte. Los frailes se veían muchas veces que no tenían más remedio que aceptar las cargas de los benefactores que les querían pagar y hacer retablos y en tumbas en sus iglesias, que era donde se querían enterrar. Y el arte traspasaba ya las calles, seglares, y se quedaba dentro. Los capuchinos se establecieron en Sevilla en el año 1627, ocupando un antiguo convento de monjas agustinas antiguamente dedicado a San Leandro y con posterioridad a las santas Justa y Rufina, patronas de Sevilla. Vemos titularidad San Leandro y Justa y Rufina. Agustín de Granada, que era como se llamaba Fray Agustín de Granada, este capuchino, en ese año de 1627 se dirigió al arzobispo de Sevilla, Diego de Guzmán y Haro, que vivió entre 1566 y 1631, y este les indicó el enclave de las santas Justa y Rufina para fundar. En pocos años el convento, que era concebido para hospicio con 5 o 6 capuchinos, se sobredimensionó y por el celo y por la santidad de sus miembros recibió abundantes donaciones de la nobleza sevillana, que hicieron que en 1630, o sea, en muy pocos años, se finalizaran todas las obras de un gran convento. Pero la naturaleza en 1650 diríamos que hizo un hecho milagroso de alguna manera, que cambió la historia para Murillo y para los capuchinos. La noche del 13 de marzo de 1651, una gran tormenta asoló la ciudad de Sevilla. Un rayo cayó sobre el campanario del convento, entró por la librería, pasó al coro bajo y atravesó por varias partes el altar mayor, que ardió en llamas. Esta circunstancia facilitó que años después los capuchinos decidieran contratar a Bartolomé Esteban Murillo para la realización de las obras pictóricas para esta iglesia. Fray Francisco de Jerez, que vivió entre los años 1613 y 1684, era el guardián en esa época. Guardián era el superior de una comunidad franciscana. Suena guardián de prisiones, pero no, es el nombre que tiene, el nombre técnico. Pero aunque él era el que firmaba los encargos, el verdadero amigo de Murillo era Fray Andrés de Sevilla, que era el fraile limosnero, el que andaba por las calles hablando con la gente, pidiendo limosna y dando limosna. Y Bartolomé Esteban Murillo perdió a su mujer el 1 de enero del año 1664 y esto le sumió al pintor en una profunda depresión. Este hecho animó mucho en la aceptación de lo que era el proyecto, pues ante tan gran pérdida pensó en entregarse de una manera intensa a la oración y retirarse de la vida social sevillana. Trabajó Bartolomé Esteban Murillo en el convento en 2 etapas, desde finales de 1665 hasta octubre de 1666, coincidiendo con el mandato del guardián Francisco de Jerez, y la segunda desde mediados de 1668 hasta finales de 1669 con el guardián Pedro de Ondárroa. Murillo tomó como lugar de trabajo la biblioteca conventual ubicada sobre el coro bajo, y se alojaron él y su equipo en 3 celdas conventuales frente a la biblioteca.
El programa decorativo de la iglesia y de las estancias conventuales está formado, todo lo que se ha podido recuperar y todo lo que se hacía en los esquemas y se pagaban en los libros de cuenta, por 22 obras. Estas piezas se disponían formando varios conjuntos, pero destacaba en su importancia el retablo mayor, objeto de esta exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Este retablo está formado por 7 lienzos. El primero es el Jubileo de la Porciúncula, que ocupaba el testero central y era el que le daba el título al retablo. Era el retablo de la Porciúncula o el retablo de San Francisco y la Porciúncula. A ambos lados, a la izquierda y la derecha, y en orden ascendente, están las santas Justa y Rufina, y San Leandro y San Buenaventura a continuación, que eran los titulares del convento y de la iglesia donde se establecen los capuchinos. Después está San José y el Niño, y pareja enfrente San Juan Bautista. Después San Antonio de Padua y el Niño, y San Félix Catalicio en la parte alto. Al retablo se le añadieron en 1750 otras 3 piezas más: la Virgen de Belén, conocida como la Virgen de la Servilleta o Virgen Refitolera, nombre el último de Refitolera por estar antes en el refectorio conventual, y debajo de la Virgen de Belén la Santa Faz, y bajo esta última una obra que es un crucifijo que formaba parte de la puerta del sagrario. A ambos lados del retablo central se erigían dos laterales, el de la izquierda con representación de la Anunciación y el de la derecha con la Piedad, y sobre ellos se colocaron el Arcángel San Miguel y el Ángel de la Guarda. El cuerpo de la iglesia estaba decorado por 3 capillas con altares. Así, desde la parte de la cabecera, en el lado del Evangelio, se desplegaban los lienzos de San Antonio de Padua y el Niño, de la Inmaculada de la Inmaculada y el Padre Eterno, y de San Francisco abrazado a Cristo. Y por otra parte, en el otro lado, en el lado de la epístola, hemos visto el del Evangelio, se colocaban los lienzos de la adoración de los pastores, San Félix de Cantalicio con la Virgen y Santo Tomás de Villanueva dando limosna. Quedan 2 cuadros que colgaban en el convento, que es la Inmaculada denominada la Niña o Inmaculada del Coro Bajo, por su ubicación, y el retrato de Fray Francisco de Jerez, que se hallaba en la biblioteca. Sorprende el tamaño del proyecto y el gran coste que suponía una producción pictórica tan extensa para los capuchinos, tuvo que haber un gran número de benefactores que les permitieron realizar esta grandísima obra. En el siglo XVIII convirtió a los capuchinos en un referente litúrgico al dar forma a 2 devociones: al rezo de la corona franciscana, con los 7 gozos o alegrías de la Virgen con 72 Ave Marías, y la veneración a la Virgen María como divina pastora. Esto produjo un fervorín importante en lo que era la devoción de los sevillanos. La colección de Murillo en los capuchinos permaneció inalterada hasta las grandes inundaciones de Sevilla de los años 1784 y 1796. Pero la verdadera ruina llegó con la Guerra de la Independencia. En enero de 1810, ante el saqueo y pillaje de las tropas francesas, los capuchinos, al aproximarse las tropas de Napoleón, los capuchinos y al frente de su guardán, Fray José de Cambil, abordaron qué hacer con las obras del convento. La idea era poner a salvo las pinturas de Murillo y se barajaron varias posibilidades. En un primer momento se alcanzó un acuerdo con el embajador de Inglaterra para que se le cedieran los cuadros a cambio de trasladar y costear un nuevo convento en México. Ante el avance de las tropas napoleónicas, de las tropas de Napoleón, los capuchinos, que ya habían firmado el acuerdo con Inglaterra, pero que no lo veían muy sólido, el miedo al anglicanismo. Bueno, el caso es que descolgaron los cuadros, enrollaron sus lienzos y lo enviaron por el río Guadalquivir al último enclave libre que quedaba, que era la ciudad de Cádiz. Casi todas las obras partieron, como os digo, para la Tacita de Plata, que es como se le denomina a la ciudad de Cádiz, a excepción
del Jubileo de la Porcíncula, que como era de gran tamaño no lo podían desmontar medianamente bien, y la Virgen de la Servilleta y la Crucifixión del Sagrario, porque eran muy pequeños. Ya se acerca el gran saqueador que fue el general francés Soult, y en los primeros días de febrero de 1810 las tropas francesas entraron en Sevilla y el 14 de febrero la comunidad fue suprimida y el convento requisado. El cuadro también fue, estamos hablando del cuadro grande de la Porcíncula, fue requisado y acabó en el Alcázar, donde se empezaron a acumular obras, cerca de 1000 obras, para que partieran para París, para esa idea que tenía Napoleón de hacer el gran museo de su imperio, del imperio de Napoleón. Y el edificio de los capuchinos sufrió pues todo tipo de destrucción, de robo y de pillajes. Así está, abandonado y convertido en cuartel y en cuadras, hasta el 30 de julio del año 1813, en que se bendijo de nuevo la iglesia y se sacralizó el altar. Todas las pinturas tuvieron que ser restauradas a su vuelta de Cádiz, tarea que realizó el pintor Joaquín Cabral Bejerano, que vivió entre 1798 y 1861. Y para pagar su trabajo, el pintor vendió el gran cuadro, el cuadro de la Porcíncula, a José Madrazo, que vivió entre 1781 y 1850 por 18.000 reales. Madrazo era un buen especulador, porque posteriormente que había pagado 18.000 lo vendió por 90.000 a la colección del infante don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, que vivió entre 1811 y 1875, que era el bisnieto de Carlos III, que adquirió una gran colección de pintura. Muchas obras han terminado de él al Museo del Prado. Este es un personaje muy interesante porque al principio está con el pretendiente Carlos en la primera guerra carlista y luego acaba un furibundo partidario de Isabel II. Pero bueno, ya le dedicaremos, si podemos, un podcast al infante Sebastián Gabriel de Borbón. Sabemos al menos que la Porcíncula estaba en manos del citado infante en 1889, ya se había muerto, en los años antes de 1875, donde en 1889, no sabemos por qué conducto, pasó a ser propiedad del Museo Richard Balfrad, Museo de Colonia. El cuadro de San Miguel Arcángel se perdió a su vuelta de Sevilla, y San Miguel Arcángel fue comprado por Kunsthistorisches Museum de Viena, que es donde está y se ha traído para la exposición. La Santa Faz terminó en Londres en la colección de Lord Lloyd. Y tampoco regresó el convento el Ángel de la Guarda, que fue entregado al Cabildo Catedral por la colaboración del arzobispo y de los canónigos en el restablecimiento del culto, y tal cuadro se le creó un altar, capilla, y allí se expone. Lo podemos ver también durante todo el año en la Catedral de Sevilla. Con el resto de los cuadros se creó una especie de retablos sin excesivo gusto, organizados por tamaño. Y el convento se recuperó con rapidez y hacia 1834 había entre frailes, profesos y novicios cerca de un centenar. Pero el 22 de julio de 1835, con la desamortización, numerosas casas religiosas, entre las que se encontraban los capuchinos de Sevilla, fueron desamortizadas. El templo permaneció como lugar de culto con un capuchino exclaustrado y el edificio pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, que lo destinó a hospital en la epidemia de cólera de 1856. El patrimonio artístico se volvió a desmantelar del convento, si bien esta vez los cuadros terminaron acabando en el convento de la Merced, que fue adaptado para convertirse en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y este traslado se hizo posible por la mediación de los dos grandes románticos y sensibles y mecenas del arte, que fueron Manuel López Cepero, que vivió entre 1778 y 1858,
y Serafín Estébanez Calderón, que vivió entre 1799 y 1867, que son los que crearon el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Como entenderemos fácilmente, el Jubileo de la Porciúncula es la obra de máximo esplendor, Cumbre de Murillo, y el cuadro, como estábamos relatado, en Colonia, desde su adquisición entre 1876 y 1896. El cuadro fue trasladado a Sevilla para ser restaurado y expuesto, puesto que el cuadro se encontraba bastante deteriorado. Y el equipo de restauradores del Museo de Bellas Artes de Sevilla se ha hecho cargo de esta labor, dado que ya tienen un probado prestigio internacional. Esto es bueno también recalcarlo. Y el Museo Alemán ha cedido para la restauración y la exposición la obra, y como pago la cesión durará 10 años, tras los que retornará a Colonia. O sea, estará desde diciembre del 2017 hasta diciembre del 2027, y en el 28 partirá para Colonia. ¿Qué cuadros constituyen la exposición? Pues vamos a ver un poco con detalle, en la medida que podamos, cada una de las obras que está expuesta. El Jubileo de la Porciúncula, que fue pintado entre 1665 y 1666 y conservado en el Wolfram Museum de Colonia, narra el momento en que Cristo y la Virgen, con un coro de ángeles envueltos en luz brillante, se aparecen a Santo San Francisco, en una noche de julio de 1216, para acceder a su petición y conceder el jubileo o la indulgencia plenaria a todos aquellos peregrinos que visitaran la iglesia franciscana de Asís. La pequeña iglesia de la Porciúncula se encuentra, como os digo, en el interior de la Basílica de Asís. El segundo cuadro es el de las santas Justa y Rufina, que se pintó también entre 1665 y 1666. Me caen muy bien estas santas, porque mi cumpleaños es el 19 de julio, que es fiesta en Sevilla, porque se celebran las santas Justa y Rufina ese mismo día. Y este cuadro se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Hacen pareja con el siguiente cuadro, que es de Leandro y de Buenaventura. Y como os digo, son las patronas de Sevilla, portan las palmas del martirio, porque son mártires en la época romana, y sujetan entre ambas la giralda sevillana Torre de la Catedral. A los pies de las imágenes de las mártires, un excelente conjunto de piezas de bodegón, recipientes de barro, de la tienda de la familia de las santas, que se encargaban que eran de hacer cerámica. El tercer cuadro es San Leandro y San Buenaventura, también de 1665-66 y del Museo de Bellas Artes de Sevilla. El cuadro anterior y el presente encauzan el recuerdo histórico de la fundación. La primitiva iglesia, antes de los capuchinos, estuvo dedicada a las santas Justa y Rufina, y el convento a San Leandro. Y aquí aparece otro nuevo santo, San Buenaventura, que es un destacado santo franciscano que viste el marrón traje de la orden con cordón disciplinante y sobre los hombros la muceta roja que lo identifica como cardenal. Lleva sobre un libro un edificio eclesial con una doble significación: ser fundador de casas religiosas franciscanas, y aquí simbolizará el traspaso del convento de la comunidad religiosa con Leandro como titular. Junto al San Leandro, obispo de Sevilla, aparece con capa episcopal y sujetando una mano derecha un escrito que lo identifica dentro de lo que es su iconografía. Hay también algún angelito, pero esto es en esencia el cuadro. Siguiente obra es San José y el Niño, también pintada entre 1665 y 66, que se halla en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. San José pierde su mirada en la lejanía y, lleno de solemnidad y majestad, con cierto aire de melancolía. A mí esta obra me ha recordado a ciertas obras que pintó Tiziano, con cierto aire de melancolía, como os digo, a sabiendas del duro futuro que tendrá el niño que sostiene en un brazo. Y el niño contempla al espectador, acogiéndole con una mirada de gran dulzura. La siguiente obra es San Juan Bautista en el desierto, también pintada en el 1665-66 y también conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Es la típica imagen de la Contrarreforma,
con San Juan en el desierto como precursor de Jesús junto al Cordero. Lleva una filacteria con un escrito que a modo de banderola se coloca en el remate de una caña, apareciendo el santo así como en una torcida postura sobre una piedra, resaltando la solidez de su testimonio. Las dos siguientes lienzos son San Antonio de Padua y el Niño y San Félix de Cantalicio y el Niño, también pintados entre 1665 y 66 y se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Forman pareja en la parte curva del retablo, en la parte alta, porque era redondeada la cúpula, y ambas figuras están inclinadas ante el Niño Jesús, lo que les permite arquearlas para adaptarlas al espacio. La siguiente obra es La Virgen con el Niño o Virgen de la Servilleta o Virgen de Belén. Está pintada entre 1668 y 69 y se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, o también conocida como Nuestra Señora Refitolera, por estar, como os he dicho antes, expuesta en el refectorio conventual. Hay diversas leyendas que narran el hecho de iniciar el dibujo a partir de una servilleta después de una jornada en el refectorio y acaban la comida con los frailes y ponen una servilleta sobre un papel y dibujan y con eso ya arrancan el velo de la Virgen. En fin, leyendas. Es de los cuadros de mayor viveza en que la mirada del niño es muy, muy acogedora y hay una gran ternura por parte de la madre. El siguiente lienzo es la Santa Paz, pintada en 1665, está en una colección privada, pero lo han traído a través de la Smollean Museum de Oxford, de Inglaterra. El rostro de Jesús en el lienzo de la Verónica con una corona de espinas, y el ser reflejo de la verdadera imagen de Dios hecho hombre le acerca mucho a lo que es la espiritualidad franciscana. Al mismo tiempo, la pintura conmueve al recordar los sufrimientos del Calvario de Cristo y de su camino hacia él, y se le ve en un rostro como una expresión grave de dolor. El siguiente lienzo es el Arcángel San Miguel, pintado en el 65-66, que está en el Kunsthistorisches Museum de Viena, y es la representación de San Miguel como guerrero. Aquí Murillo se nutre de las obras de este tema de Rafael, que vivió entre 1433 y 1520, y de Guido Reni, que vivió entre 1575 y 1642. Si bien suaviza Murillo los bruscos movimientos de pisoteo y de derrota que hay sobre el diablo, que se ven en las obras de Rafael y de Guido Reni, pero es muy posible que la serenidad que emana del resto de las obras del conjunto limitó la dureza y el dramatismo, como que no casara dentro de lo que era el proyecto creador de Murillo. Estamos ya en el lienzo número 11, que es el Ángel de la Guardia, también pintado entre 1665 y 66, y que está en la capilla del Ángel de la Guarda de la Catedral de Sevilla. El ángel, con una mano alzada, acompaña a un niño al que toma de la muñeca. Y este cuadro es el elemento principal de la capilla del Ángel de la Catedral y fue entregada, como os he dicho, por los capuchinos por la labor de haber contribuido a que se recuperara y al mantenimiento del arte y al apoyo de la recuperación de la vida capuchina. El Ángel de la Guarda y San Miguel Arcángel han sido una de las características también de la espiritualidad franciscana y de la Tercera Orden Capuchina. Es una devoción esta muy extendida en la iconografía a partir del propio fundador de la Orden, de San Francisco. Y el Ángel de la Guarda es el que acompaña a cada alma en el camino de la salvación, mientras que San Miguel es el protector de los cristianos y el jefe de los ejércitos celestiales. El siguiente lienzo es el de la Anunciación, también del 65-66, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Esta obra se pintó para el retablo del altar colateral de la capilla mayor del lado del Evangelio, situándose de enfrente al lienzo de la Piedad. El motivo para la elección de este pasaje evangélico fue la correspondencia con el título y devoción de la provincia capuchina de Castilla,
de la que formaba parte Andalucía, así como por la devoción que por este misterio tenía la reina Margarita de Austria, que era la esposa del rey Felipe III, en cuyo reinado se obtuvieron los permisos para fundar este convento sevillano. El otro lienzo siguiente es La Piedad. Está pintada entre 1665 y 1666 y conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Para la presentación de la Virgen con el cuerpo del Cristo muerto, Murillo tuvo como referencia la pintura flamenca, con gran difusión en Sevilla a través de grabados y de lienzos. Y también seguro que se dejó influir en su viaje que vimos en otro podcast a la corte madrileña, en la que tuvo ocasión de ver numerosas obras nobiliarias y la rica colección real. Y esta obra nos hace referencia a las pinturas que hay sobre este tema de Antonio van Dyck. El lienzo siguiente es San Antonio de Padua y el Niño, pintado entre 1668 y 1669 y conservado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. San Antonio, muy joven y con la barba capuchina, aparece arrodillado en un suelo rocoso, rodeando con el brazo izquierdo al niño, que está sentado sobre un libro abierto. El cielo se abre en un descenso de luz y los ángeles celestiales contemplan desde lo alto. Sostiene en la mano derecha unas azucenas a modo de pluma, como las que porta de igual manera las azucenas que porta el ángel anunciador de la Anunciación. Se nota que es un recurso repetido. Es una obra sencilla pero muy perfecta, donde lo importante es la mirada que intercambian el niño y el santo. Siguiente obra es La Inmaculada con el Padre Eterno, pintada entre el año 1668 y 1669 y conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Murillo nos presenta en este lienzo de la Inmaculada con el Padre Eterno a la Virgen como creación de Dios Padre, que abre sus brazos para mostrar su obra alrededor de un grupo de ángeles que contempla el misterio y a María extasiados. A los pies de la Virgen, que está con las manos sobre el pecho y mirando al cielo, hay una luna y debajo de ella el globo terráqueo envuelto en las sombras desde las que emana un dragón con las fauces abiertas, acechante pero vencido, como símbolo del pecado. El cuadro de esta Inmaculada de los Capuchinos se convierte en una de las más bellas y emotivas materializaciones de las teorías en favor de la Inmaculada Concepción. Se sumaba a esta representación a intentar justificar a María con una nueva Eva, triunfante y vencedora del pecado. Entonces se empleaba toda esta simbología. Y muchos cuadros, sermones y mucha doctrina de la religiosidad popular se apoyaba en este cuadro para la prédica. Estamos ya por el lienzo número 16, San Francisco abrazado a Cristo. Es una obra del año entre 1668 y 69 y conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Es uno de los cuadros supremos sobre este tema, el más excepcional. El seguimiento a Cristo en el sufrimiento del Calvario es el mensaje de Francisco, que cree que ese amor a la muerte de Cristo le llevará a la vida eterna. El santo está pisando el globo terráqueo como apoyándose para realizar un abrazo radical. Y es tal el rostro de cariño que Murillo imprime al santo que Jesús se conmueve en el gesto y en su rostro cuando lo coge. Completan la escena dos ángeles que sustentan un libro y una supuesta Jerusalén irreal. Se puede seguir el proceso creativo de Murillo a través de dos bocetos del proyecto que se conservan en el Cottrell Gallery de Londres y otro boceto de la obra que se halla en el Hamburger Kunsthalle de Hamburgo. Este segundo, más acabado y que muestra únicamente a las dos figuras principales tal y como se realizará en la composición final, ya que es ese dibujo el que se conserva en el cuadro que ha permanecido hasta la actualidad. Siguiente obra, La Adoración de los Pastores, pintada entre 1668 y 69 y conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Siendo un tema muy recurrente en la pintura devota, Murillo crea un tratamiento lumínico excepcional. Una brecha de luz surge desde el ángulo superior izquierdo y da iluminación al cuerpo del recién nacido. Y en la escena la Virgen lo destapa como mostrando la desnudez de la naturaleza humana de Dios. Y la austeridad y la pobreza de los padres capuchinos es lo que emanan los personajes que están en este cuadro. Los pastores en los que hay alrededor es como serían los capuchinos viendo la naturaleza humana de Dios. Siguiente obra, la de San Félix de Cantalicio con la Virgen y el Niño, pintada entre 1668 y 69. Felice Porro es el nombre auténtico de San Félix de Cantalicio, que era de Cantalicio, en la región de Lazio, en Italia, y era este santo hermano limosnero y recolector de alimentos y dineros para los pobres. Dada su caridad, fue el primer capuchino en ser beatificado y canonizado, y eso hizo que el culto y el ejemplo de San Félix de Cantalicio acompañase a todas las casas capuchinas. En este cuadro Murillo utiliza la aparición de la Virgen María para entregarle al niño Jesús. Y este episodio místico de la vida de San Félix de Cantalicio es el más reproducido por los pintores italianos del Setecento. Siguiente cuadro está el Santo Tomás de Villanueva dando limosna, una obra hecha entre 1668 y 1669. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla también. Santo Tomás de Villanueva nació en Fuentellana, en Ciudad Real, en el año 1488 y murió en Valencia en 1555. Era religioso agustino y fue, como os digo, en 1544 nombrado por Carlos V arzobispo de Valencia. Fue un pastor ejemplar y en su ardiente caridad y generoso en la limosna, y fue beatificado en 1618 y canonizado en 1658. Y el Papa Pablo V pidió que se le pintase con vestiduras episcopales dando limosna, monedas a los mendigos, para fomentar a los fieles en la caridad pecuniaria, en que ellos también dieran limosna. Y la escena se desarrolla en el interior de una iglesia o posiblemente de un palacio arzobispal con líneas arquitectónicas recreadas muy clásicas. El santo, con el negro hábito agustino, porta pectoral, mitra y báculo para ser claramente identificado como obispo. Se rodea de enfermos, de mendigos y de tullidos que allí acuden, que le invocan para que les dé una ayuda. Murillo supo crear una atmósfera entre los pobres y menesterosos, más de veneración a Santo Tomás de Villanueva que de pobreza propia. Están todos así como contemplándole, pidiéndole. Y la obra se crea por los años posteriores a la canonización de un santo español, que era muy importante para la Iglesia de nuestro país. La siguiente lienzo es la Inmaculada Concepción, conocida como la Niña, pintada entre 1668 y 1669 y conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El siglo XVII se marcó en algunas órdenes religiosas como una obsesión por reivindicar la Inmaculada Concepción de María, y en 1615 se organizó en Sevilla una magna procesión bajo el lema María Inmaculada, y el tema de una virgen joven o niña inspiró a muchos pintores que siempre la representaron con pelo suelto y con vestiduras blancas. Zurbarán, Roelas, Rivera, Rubens la pintaron como tales inmaculadas, pero será Murillo el que mayor esplendor dio a la creación de estas pinturas, siendo la Niña el modelo e icono de casi todas ellas. Las siguientes piezas de la exposición son ya dibujos. Es una visión de San Félix Cantalicio con el Niño Jesús en brazos, hecha por Murillo entre 1668 y 1669 y conservada en la Morgan Library Museum de Nueva York, que es un dibujo sobre papel con lápiz negro y tinta y firmado por Murillo, y representa a San Félix de Cantalicio con el niño.
La siguiente es un dibujo copia de San Francisco, que es San Francisco de Asís abrazado al Cristo, que se encuentra en el Hamburger Kunsthalle. Y luego hay un papel que tiene en un anverso y reverso, también en un dibujo sobre lápiz, que representa a San Francisco de Asís abrazando al Cristo, obras realizadas. Estamos hablando de dibujos, bocetos para los proyectos de cuadro entre 1666 y 1668, que está en el The Samuel Cartwright Institute Galleries de Londres. Y la pieza Inmaculada del Coro, pintada también entre 1665 y 1660, que está en la colección Colomer de Madrid. Dibujo con lápiz negro y sangría sobre papel. Como veis, una gran exposición, la de los capuchinos. Un gran museo, gratis, como se deben hacer las cosas, el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Un gran cuadro, que con la habilidad sevillana se han traído un excepcional cuadro para los próximos años. Y una gran obra, la que estamos viendo de Murillo, y de la cual nos queda un tercero podcast cuando visitemos las obras que se han puesto en valor, aunque hay en más iglesias de Sevilla, se han puesto en valor en la Catedral de Sevilla. Acompañando el año de Murillo, Historia con Sentido, encantado de hacerlo un día más, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.